Hola gente, ¿cómo va? En este video les traigo la resolución del ejercicio 3 del parcial de Física 03 de la UBA 21 que se dictó en el 2024. Este problema dice lo siguiente: el gráfico representa la velocidad en función del tiempo para un automovilista que se detiene frente a un semáforo y luego arranca. Inciso A: calcular la aceleración en los primeros 6 segundos del movimiento. Inciso B: calcular el espacio total recorrido desde el principio hasta los 20 segundos. E inciso C: calcular la velocidad media del automóvil desde el principio hasta los 20 segundos. Bien, para encarar este ejercicio vamos a ver primero los datos, ¿sí? Los datos que tenemos. En este caso, los datos los podemos sacar de la gráfica. En la gráfica tenemos la velocidad que está en kilómetros por hora, ¿sí? En función del tiempo. Es decir, velocidad en función del tiempo. Por lo que en este gráfico vamos a poder sacar información, ¿sí? ¿Qué información podemos sacar de este gráfico? Primero y principal, podemos dividirlo por tramos, ¿sí? Para que sea un análisis un poco más detallado o para que se lo entienda un poco mejor. ¿Cuáles son esos tramos? Los tramos donde la velocidad varía, que es esta línea que tenemos acá, ¿ven? Esta línea, acá la velocidad varía. Es decir, que arranca desde 30 km por hora y llega acá a 0 km por hora, es decir, que se detiene. Entonces, a ese tramo le podemos llamar, qué sé yo, el tramo 1. Si la velocidad varía en el tramo 1, ¿qué tipo de movimiento vamos a tener? Vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Con desaceleración, ¿por qué? Porque la velocidad disminuye, ¿sí? Ahora, en este segundo tramo, donde el automovilista permanece en reposo, significa que tenemos el segundo tramo. Es decir, que no se está moviendo el auto. Queda ahí con velocidad 0. Luego, a partir de los 10 segundos, hasta que llega a los 15 segundos, vemos que la velocidad aumenta, por ende, acá podemos identificar un tramo 3. Y por último, acá donde la velocidad se mantiene constante, porque se mantiene en el valor de 40 km por hora, vamos a decir que en el tramo 4 el movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, no hay un cambio de velocidad. Por ende, identificados los distintos tramos, podemos identificar qué tipo de movimiento es. Si quieren, los podemos anotar acá. Para el primer tramo, ¿qué tipo de movimiento vamos a tener? Vamos a tener MRUV, pero este movimiento va a ser desacelerado, ya que la velocidad va a ir disminuyendo. Para el segundo tramo, vamos a tener que el automóvil no se está moviendo, es decir, está en reposo. Por ende, en ese tramo vamos a tener una rapidez igual a 0, es decir, está en reposo. Para el tramo 3, vamos a ver que la velocidad también cambia, pero a diferencia del primer tramo, este sí va a ser, bueno, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero va a ser un movimiento acelerado. Y por último, el último tramo, la velocidad se mantiene constante, es decir, se mantiene en un solo valor, en este caso en 40 km por hora. Entonces, este tipo de movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué hago este análisis? Y bueno, hago este análisis para ver cómo se puede identificar los tipos de movimientos en un gráfico. En este caso son los 4 casos. Tenemos un desacelerado, un tramo en reposo, otro tramo acelerado y un tramo con MRU. Bien, ahora sí vamos al problema. El inciso A nos pide calcular la aceleración en los primeros 6 segundos del movimiento. Entonces vamos a estar trabajando en qué tramo. En el primer tramo, ¿sí? Porque acá en la gráfica nos dice que el primer tramo va de 0 segundos hasta un pelito más, ¿sí? Un poquito más después del 5, que podemos asegurarnos que es el tiempo de 6 segundos. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración en este problema? Bueno, para determinar la aceleración utilizamos la formulita que nos dice que la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo final y el tiempo inicial. Ahora, necesitamos todos estos datos para determinar justamente cuánto equivaldría a la aceleración. Entonces, la velocidad final
tenemos, la podemos sacar del gráfico, que va a ser 0 kilómetros por hora. La velocidad inicial la tenemos también del gráfico, que va a ser 30 kilómetros por hora. Y por ende el tiempo final lo vamos a tener, que son los 6 segundos. Y el tiempo inicial también lo vamos a tener, que son de 0 segundos. Y acá ojo, ¿por qué? Porque las unidades de velocidad las tenemos en horas y las unidades de tiempo las tenemos en segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Y tendremos que hacer un cambio de unidades en las unidades de velocidad. Entonces, vamos a agarrar estos 30 kilómetros por hora, porque bueno, 0 kilómetros por hora equivaldrían a 0 metros por segundo, que serían las unidades de velocidad a la cual vamos a cambiar. Entonces, para cambiar la velocidad inicial de 30 kilómetros por hora, vamos a multiplicar por sus respectivas conversiones. Por ejemplo, para las unidades de longitud, al kilómetro yo lo voy a poner acá abajo, y a lo que quiero pasar, que es al metro, lo voy a poner acá arriba. Las equivalencias, la unidad más grande es el kilómetro, la unidad más pequeña es el metro, y pongo a cuánto equivale un kilómetro en metros. Luego multiplico por las equivalencias de tiempo. Tengo acá hora abajo, lo pongo arriba, y a lo que quiero pasar es a segundos, lo pongo acá abajo. ¿Cuál de las dos unidades es más grande? La hora, le pongo un 1, la equivalencia en hora son 3600 segundos. Ahora efectúo la operación, ¿sí? Puedo simplificar ceros, también puedo simplificar las unidades, hora y hora se me van, kilómetro y kilómetro se me va. Entonces 30 kilómetros por hora me daría un equivalente de aproximadamente 8,33 metros por segundo. Una vez hecha la conversión de la unidad de velocidad, ya puedo reemplazar acá en la formulita de aceleración para determinar qué aceleración voy a tener en ese primer tramo, de 0 a 6 segundos. Entonces, reemplazamos los datos. Velocidad final, entonces, es 0, menos velocidad inicial, que era 30 km por hora, ahora pasado a metros por segundos, sería 8,33. Estos serían unidades de velocidad, es decir, de metros por segundos, sobre el tiempo final, que van a ser los 6 segundos, menos el tiempo inicial, que serían 0 segundos. Como son unidades de tiempo, pongo el segundo acá. Entonces, la aceleración que me va a dar acá coincide con que va a ser negativa. ¿Por qué? Porque si vemos la pendiente de la recta que se nos forma acá, en ese intervalito de 0 a 6 segundos, tiene una pendiente negativa. Y recuerden que de la gráfica de velocidad en función del tiempo, podemos calcular la aceleración por medio de la pendiente. Entonces, acá nos va a quedar el resultado de la aceleración de menos 1,40 metros por segundos al cuadrado. Este sería el resultado del inciso A. Bien, ahora vamos con el inciso B. El inciso B hay que calcular el espacio total recorrido desde el principio hasta los 20 segundos. Es decir, todo el espacio recorrido que va a tener este automovilista en los distintos intervalos de tiempo, ¿sí? O en los distintos tramos de mi gráfica. Para el primer tramo, como identificamos acá, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado y además desacelerado. Es decir, que las formulitas que vamos a utilizar acá justamente son las formulitas de MRU. Para calcular entonces el espacio total recorrido, vamos a utilizar la formulita que vamos a escribir acá, que sería ese espacio recorrido igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, y en este caso vamos a poner menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este menos va a ser porque justamente nuestro movimiento va a ser desacelerado. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Bien, en este caso ya tenemos acá la formulita, entonces lo único que nos quedaría sería suplantar los datos, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos calculando, recuerden, es la distancia que recorre en el primer tramo. Bien, suplantando datos, nos va a quedar lo siguiente. Esta velocidad inicial nosotros ya la tenemos pasada a metros por segundos, que sería 8,33. Luego lo vamos a multiplicar por el tiempo. Bueno, acá si quieren ponemos las unidades. Por el tiempo, que ese tiempo va a ser el tiempo justamente de 6 segundos. Vamos a poner acá multiplicado por 6 segundos. Luego le vamos a restar el 1 medio
de mi aceleración, que es 1,40 metros sobre segundos al cuadrado, y acá lo vamos a multiplicar por 6 segundos y esto elevado al cuadrado. Efectuando toda esta operación, a mí me da que el espacio recorrido en el primer tramo va a ser de aproximadamente 24,78 metros. Ahora, vamos a ver el espacio recorrido en el segundo tramo. Esto, lo que calculamos acá, es el espacio recorrido en el primer tramo, pero no es la respuesta de nuestra pregunta. ¿Cómo vamos a calcular el espacio recorrido del segundo tramo? Y vemos ahí que la velocidad es cero, es decir, no se está moviendo para ningún lado. Por ende, el espacio que recorre en el segundo tramo es cero, porque se mantiene ahí en reposo. Ahora, para el tercer tramo, ¿qué tipo de movimiento va a ser? Y bueno, y para el tercer tramo vamos a tener un movimiento que es rectilíneo uniformemente variado, pero en este caso va a ser acelerado. Por ende, vamos a escribir la formulita de MRV, pero ahora, a diferencia del primer tramo que utilizábamos menos, porque provenía de la aceleración negativa, es decir, que iba desacelerando, ahora vamos a utilizar un signo positivo que va a corresponder a que ahora el automóvil va a ir acelerando. Esto va a ser un medio de esa aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué datos nos estarían faltando acá? Bueno, el dato que nos está faltando acá sería la aceleración con la cual el automóvil recorre todo ese tramo 3. Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración? Y exactamente con la misma formulita que tenemos acá, pero con los datos correspondientes a ese tramo. Es decir, ¿cuáles son esos datos? Bueno, para esta aceleración vamos a tener que la velocidad final, si la vemos acá en la gráfica, son los 40 km por hora. Es decir, que la velocidad final vamos a tener acá, que son 40 km por hora, menos la velocidad inicial que parte desde el reposo, es decir, de 0 km por hora. Y eso dividido en el intervalito de tiempo, que el intervalo de tiempo en ese tramo 3 va a ser el tiempo final, que son 15 segundos, menos el tiempo inicial, que son los 10 segundos. Y acá de nuevo, ojo, porque tenemos kilómetros por hora y hay que pasarlos a metros por segundos para que haya equivalencia en las unidades y la aceleración me den metros por segundos al cuadrado. Entonces, para pasar de 40 km por hora a metros por segundos, hacemos exactamente las mismas conversiones que hicimos acá para este dato de velocidad, que esto nos terminaría dando de cuánto. Bueno, hacemos el cambio de unidades. Entonces, el cambio de unidades va a ser 40 km por hora. Esto va a estar multiplicado por 1000 y dividido en 3600, simplificando un poco toda esta operación que hicimos anteriormente. Entonces, ya sabemos que kilómetros por hora se van a cancelar, ¿sí? Porque, bueno, haciendo todo este procedimiento, esto nos va a terminar dando que 40 kilómetros por hora va a ser el equivalente a 11,1 metros por segundos. Entonces, ya teniendo esta conversión, ahora sí, a la aceleración la podemos escribir como 11,1 menos 0 metros por segundos sobre 15 menos 10, que nos daría 5 segundos. Es decir, que la aceleración en este tercer tramo nos va a quedar igual a 2,22 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá nos va a quedar positiva, como se esperaba. Entonces, ya teniendo este dato de aceleración, lo que podemos hacer ahora es justamente reemplazar el dato en esta formulita. Ahora, ¿qué más podemos ver que va a ocurrir acá en esta fórmula? Vamos a ver que la velocidad inicial del tercer tramo arranca en una velocidad inicial 0. Por ende, si yo multiplico 0 por t, ¿cuánto nos daría esto? Y bueno, nos daría 0. Por ende, este término se me cancela y me queda igual a 0. Entonces, nuestra distancia recorrida en el tercer tramo nos queda directamente con la expresión 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, si suplantamos datos, esto nos queda igual a 1 medio
multiplicado por 2,22 metros sobre segundos al cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado van a ser esos 5 segundos que dura el trayecto en el tramo 3. Por ende, ahora si efectuamos la operación, me queda a mí aproximadamente de 27,8 metros. Entonces, acá ya tenemos la distancia que recorrió en el tramo 3, la distancia que recorrió en el tramo 1, y bueno, y acá la distancia que recorrió en el tramo 2 va a ser igual a 0. Como habíamos dicho antes, ¿no? Lo último que faltaría sería el tramo 4, es decir, la distancia que recorre en ese último tramo. Ese último tramo, el tramo 4, lo recorre con MRU. Entonces, la formulita que utilizamos para MRU es la velocidad, o en este caso, bueno, la rapidez, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál es esa rapidez con la que recorre ese último tramo? Y si vemos acá, es una rapidez constante de 40 km por hora, ¿sí? Entonces, si es una rapidez constante de 40 km por hora, significa que estamos utilizando el mismo dato que habíamos utilizado previamente, cuando lo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo, que era justamente la velocidad final con la que llegaba del trayecto del tramo 3. Entonces, reemplazando estos datos, me va a quedar que V va a ser igual a 11,1 metros por segundo y multiplicado por el tiempo t, que el tiempo que demora el cuarto trayecto va a ser de 15 a 20, ¿sí? Es decir, si hago la diferencia, me queda que ese trayecto lo va a hacer en 5 segundos. Entonces, este último trayecto, la distancia recorrida, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, efectuamos esa operación y nos queda que es igual a 55,6 metros. Es decir, acá ya tenemos todas las distancias recorridas en cada trayecto, pero ¿qué es lo que nos pregunta el enunciado? El enunciado, como vemos acá, nos pregunta el espacio total recorrido en los 20 segundos. Es decir, si yo calculé acá el espacio recorrido de cada trayecto, entonces el espacio total recorrido, que lo voy a simbolizar así, va a ser directamente la suma de todos los trayectos que venimos calculando, ¿sí? La suma de todas las distancias que recorrió en cada trayecto. Del trayecto 1, del trayecto 2, del trayecto 3 y del trayecto 4. Entonces, si sumamos todo eso, nos va a quedar que la distancia total que recorre en los 20 segundos son de 108 metros. Ahí estaría el inciso B. Ahora, vamos al inciso C. Me dice calcular la velocidad media del automóvil desde el principio hasta los 20 segundos. Bueno, para el inciso C, para calcular la velocidad media, lo que nos dice acá es que todo ese trayecto que hizo, es decir, los 108 metros, yo lo podría haber hecho con una sola velocidad. Con una velocidad media, en vez de una variación acá, una desaceleración, luego un estado de reposo, luego una aceleración y luego un movimiento constante, yo a todo ese trayecto, es decir, a los 108 metros, lo podría haber hecho con una única velocidad. ¿Con qué velocidad podría haber hecho ese trayecto? Y bueno, y con una velocidad media. Esa velocidad media va a ser igual a la distancia total dividido en el tiempo total. Entonces, la distancia total que recorrió son los 108 metros y el tiempo total que demoró en recorrer esos 108 metros son 20 segundos. Por ende, si yo calculo esto, la velocidad media, bueno, le vamos a poner acá un subíndice de m, va a ser igual a 5,41 metros por segundo. Y ahí estaría hecho este inciso C y además estaría hecho este problema 3 del parcial de Física 03 de UBA 21. Espero que les sirva este video. Cualquier cosita, cualquier duda, me la dejan ahí en los comentarios. Recuerden suscribirse o síganme dependiendo de dónde me estén viendo. Y bueno, les mando un saludo. Nos vemos en el próximo video.